Porque todos los seres tenemos derecho a sanar, pero nadie dijo que es fácil. Tejidos de conciencia, con Marianne de Yaca, terapeuta sanadora, creadora del sistema holístico Tejido Eónico de Sanación. Muy bienvenidos, tejedores y tejedoras de conciencia, a este nuevo episodio. Nos da mucho gusto saludarlos hoy, en este hermoso día. Hoy les traemos un tema muy hermoso. Seguimos en estos temas inspirados en el libro de Herbolaria de Marianne de Yaca, donde ella profundiza sobre los 5 sentidos. Hoy vamos a hablar sobre el sentido de la vista, ¿no? Su importancia, bueno, a nivel físico, a nivel emocional también, en qué influye nuestra evolución. Así que muy bienvenida, Marianne. ¿Cómo estás? Gracias, Anita. Bien, muy bien, bien contenta y pues bueno, feliz. Vamos a ver qué sale con este episodio. La vista, ¿no? La vista que es este sentido tan importante. Todos los sentidos son muy importantes. Para mí, los 5 sentidos son los emisarios del alma, son los que le traen la información de la realidad al alma y viceversa, para que el alma pueda expandirse y evolucionar. Así es que hablar del sentido de la vista el día de hoy es algo que me encanta, me emociona y vamos a ver cómo se ve. Vamos a ver. Y sí, Vamos a además ver. es un sentido del cual dependemos mucho. Y también es uno de los sentidos principales a través de los cuales aprendemos en la vida, desde chiquitos, Ey, imitando, viendo. así es, Es- Así así que es. cuéntanos un poco, vamos a empezar por la parte física. ¿Cuál es, qué hay atrás de ese sentido de la vista? ¿Cómo funciona? Bueno, voy a dar algunos datos que ya tengo escritos aquí en el libro de Herbolaria, para hacerlo un poquito más ágil. Voy a hablar de qué pasa con el sentido, con nuestros ojos desde que estamos en el vientre materno. Y los ojos, cuando surgen, son como, están cerrados y van hasta la semana número 8 del momento de la gestación, es que se van a formar los párpados. Las pupilas y las primeras conexiones nerviosas que nos permiten captar la luz se van a formar en la semana número 11. El iris, pero no sería sino hasta la semana 26 cuando los ojos se van a abrir por completo. Sin embargo, cuando estamos en el vientre materno, pues no es que esté activada la vista, esta se activa hasta el momento de nacer y un tiempo después del nacimiento, porque al principio se ven puras sombras, ¿no? Esto ya lo sabemos. Es lo que vemos son contrastes entre la luz y la oscuridad. Y conforme pasan los días, poco a poco vamos teniendo la capacidad de poder ver. eh, a las personas, de poder distinguir hasta que se fortalecen totalmente los nervios oculares. Entonces, esto es así físicamente, qué es lo que pasa con los ojos, cómo se forman, cuándo se forman, cómo se van formando poco a poquito en la semana de gestación. Pero realmente los ojos pues son este sentido de la percepción que nos permiten relacionarnos con con la vida misma. Como tú decías al principio, es a través de la mirada que vamos aprendiendo y lo podemos ver con los bebés, ¿no? Tú quieres enseñarle a un bebé cómo se agarran las cosas. Por ejemplo, cuando los bebés empiezan a tener este mecanismo de agarrar los objetos, el bebé fija la mirada en lo que tú le dices y si tú le dices, agarra esta sonaja, entonces el bebé ve la mano, ve la sonaja, ve su mano y luego toma la sonaja y la va a mover como tú lo haces, de una manera que te imita, digamos. Entonces es la observación lo que nos permite ir aprendiendo a coordinar, a movernos, vamos haciendo todas las conexiones cerebrales a partir de la observación y también empezamos a conectarnos con la vida y con lo que sucede de la vida a través de la observación. Cuando nosotros le decimos a un bebé lo que son las cosas
o cuando nosotros aprendemos a hacer algo, primero observamos y luego hacemos. Pero sí, la mirada, pues, es este sentido que nos permite ir desarrollando todo el proceso de aprendizaje en la vida. Esto en una primera etapa, ¿no? En la etapa, digamos, más básica y de la manera más básica como podemos nosotros hablar acerca de la mirada. Y hablaste como, bueno, hay varios términos, ¿no? Como mirar, ver, observar. A Sí. veces miramos pero no vemos, ¿no? Estamos viendo pero no Ujú. estamos observando. ¿Cuál es la cualidad de cada una de estas mm, maneras de ejercer la vista? Sí, claro. Ajá, entonces, podemos ver, cuando nosotros vemos, estamos, abarcando algo que puede ser como muy general. Eh, a veces podemos pasar por alto ciertos detalles acerca de lo que estamos viendo, o podemos ser muy minuciosos con lo que queremos ver. Pero ver a nivel muy físico y muy elemental no tiene que ver con la conciencia. Lo que tiene que ver con la conciencia es la observación. La observación es lo que conecta la mirada con la conciencia. Entonces, tú puedes ver cómo hay personas que salen a la calle y no ven el cielo o no ven las personas que están junto a ellas. Son personas que pueden chocar con otras personas o que se pueden tropezar y que van más metidos en su propio diálogo interno y en sus pensamientos, pero no están conectados con la realidad. Entonces, la vista es aquello que te conecta con la realidad y que te conecta con el mundo en el que estás. Y no es lo mismo ver el cielo así como darle una pincelada superficial a observar el cielo, a observar de qué color está el cielo ese día, cómo están las nubes, si hay pájaros, si viene lluvia, y qué es lo que pasa a nivel de la conciencia cuando observas el cielo. Entonces, en la observación es cuando tú puedes distinguir lo que sucede en tu entorno desde la conciencia. Por eso es que el camino de la meditación es la observación primero, es en la observación está la meditación y la meditación, por ejemplo, en movimiento sucede cuando está puesta la observación. Si no hay observación, no hay meditación tampoco. Pero en términos más comunes, no necesitamos tener una actividad eh, de meditar para poder observar. Necesitamos aprender a llevar la capacidad de la observación en todas las actividades de nuestra vida, porque esto es lo que queremos hacer cuando estamos tejiendo la conciencia desde la vista hasta el alma. Entonces, esta sería una diferencia entre ver, observar y mirar, ¿dijiste? ¿La otra, la tercera? Ver, sí, mirar y observar. Ujú. Ver, mirar y observar. Ahora, cualquiera de las tres, ver, mirar, observar, va a tener un filtro de interpretación, porque nosotros vamos a percibir la realidad de acuerdo a lo que nuestra mirada percibe y de la manera como nosotros nos contactamos con la realidad o con las personas. Y esta manera de contactar con las personas, que es a través de la mirada, va a estar dada también por la interpretación. Entonces, si nosotros tenemos una tendencia a ver la vida como muy problemática, muy oscura, muy llena de conflictos y de contratiempos y de que nada está bien, entonces la mirada es una mirada que está sostenida por una manera de vincularnos con la vida que podríamos decir es que todo está mal, o nada funciona bien, o este país es un desastre, o yo no sé, cualquier cosa que digamos, ¿no? Pero es esta mirada que tiene una tergiversación de acuerdo a cómo me vinculo yo con la realidad. Entonces, si nosotros tenemos estados de conciencia más puros y más positivos y tendemos a tener una apreciación de la vida
más en lo que sí funciona, en lo que sí está bien, en lo bueno que sí está manifestándose en la vida, entonces nuestra manera de conectar con la vida es a través de lo que se ha llamado también y de lo que yo hablo muchísimo en los cursos, que es la mirada del aprecio. Entonces podemos apreciar la realidad de una manera positiva y no de una manera negativa, y esto nos da una forma completamente diferente de relacionarnos con las personas, con los acontecimientos y con todo lo que nos sucede en la vida cotidiana. Te voy a platicar una anécdota que me pasó con una paciente que para mí es así como de los mejores ejemplos que puedo yo poner, ¿no? Con respecto a la mirada. ¿Qué pasa con la mirada? Esta persona tenía una tendencia a ver todo así, negativo. Entonces, siempre se quejaba del marido, nada era suficiente, su trabajo siempre estaba mal, el país era un desastre, si había tráfico porque había tráfico, si llovía porque llovía, si había sequía porque había sequía, todo era un desastre en su vida. Y empezamos a trabajar, que por cierto, la mirada es este sentido que se relaciona directamente con el chakra de la voluntad. Eso lo platicamos cuando hablamos de los chakras, ¿no? Del chakra de la voluntad. Entonces, yo estaba trabajando en terapia con ella muy concretamente con el chakra de la voluntad, porque además durante las sesiones, pues sí, era el chakra que más afección tenía. Y voy a recordar un poquito que ahí están el hígado y el páncreas como órganos principales de este chakra, ¿no? Entonces estábamos trabajando mucho con el páncreas, sobre todo, también con el hígado y haciendo toda una relación de estos órganos con la mirada, con los ojos. Entonces, se fue a hacer sus chequeos médicos y resultó que la mujer estaba ya prediabética. Me dijo: "Qué barbaridad, es que estoy prediabética", y le dije: "Bueno, sí, las personas que tienen esta tendencia a la diabetes, o ven muchos problemas, o se preocupan demasiado por las cosas, ¿no? O ven problemas en todo, y todo tiene un tinte negativo y nada funciona bien. Hay siempre una tendencia a mirar las cosas como en este ejemplo del vaso medio lleno, medio vacío. Las personas que tienen diabetes siempre están medio vacío y siempre están preocupadas por algo, algo les preocupa muchísimo y justifican sus preocupaciones. Entonces, toda su mirada y su manera de relacionarse con la vida está sostenida por el miedo o por la queja de lo que sucede. Y empezamos a trabajar a nivel más profundo, ya que ella pudiera hacer conciencia de cómo se relaciona con las personas a las que ama, con la vida, con su trabajo. Y cuando empezamos a hacer cambios importantes en su propia energía, fue muy interesante ver que su mirada y su manera de relacionarse con el mundo también cambiaba. Y esto, lo vi como excelente ejemplo cuando llegó a la casa, y yo a la entrada de la casa, tenía un árbol enorme de jacarandas. Y entonces entra a la casa y me dice: "Oye, ¿cuánto tiempo te llevó pintar todos los pétalos de flores de morado?". Y yo no entendía su pregunta, le digo: "¿Cómo? ¿De qué me estás hablando? ¿Cuánto tiempo te llevó pintarlas?". "Pero si yo no he pintado nada", le dije. "¿Cómo no? Esas hojas eran grises, esos pétalos de flores eran grises todos, y ahorita están morados, tú los pintaste". Y le dije: "Fíjate qué interesante. Esos pétalos de flores son morados, así son. La naturaleza hace a las jacarandas moradas". Y yo ya parece que yo me voy a salir a la calle a pintar pétalo por pétalo de morado. No, yo no voy a hacer eso, la naturaleza lo hace. Pero mira cómo tu mirada los veía grises y tú estabas totalmente segura de que eran grises. Y cuando los ves morados, esto nos da un indicio de cómo ha cambiado tu manera de mirar, tu manera de apreciar la realidad. Y entonces ahora puedes ver los morados como son. Entonces, así sucede con muchas cosas, cosas que veíamos de una manera cuando trabajamos a nivel emocional y a nivel consciente bien profundo, algo cambia en nuestra manera de ver
de apreciar y de observar en donde pensamos que es distinto, pero no es distinto, es sencillamente como es, nada más que es como si recuperáramos la manera de poder mirar la vida como es, sin sin tanta interpretación, sin tanta tergiversación, ni transformación de lo que yo creo como son las cosas, ¿no? Sí, ahora que estás hablando, bueno, empezaste a hablar de justamente de las interpretaciones y de las distorsiones que hay en nuestra mirada. Ujú. Me surge esto de si realmente vemos al otro, a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros padres, o tenemos distintas distorsiones en nuestra mirada. Yo creo que estoy viendo al otro cuando en realidad estoy proyectando algo mío, ¿no? En el otro. Bueno, acá estamos hablando de algo que yo llamaría que es una especie de ceguera activa. Cuando no vemos al otro, cuando no vemos a nuestros hijos, cuando verdaderamente no nos detenemos a observarlo, ¿no? Está ahí, nuestro hijo, nuestra pareja y no la vemos. Tenemos la mirada completamente ausente. Parece que lo vemos, pero no lo vemos. Entonces, ¿en dónde está puesta la mirada? ¿Qué está pasando ahí con la mirada cuando no vemos al otro o cuando no apreciamos la realidad? Y viene a ser lo mismo, ¿no? Lo mismo que decíamos hace un momento, salimos a la calle sin estar presentes a la realidad que nos rodea. De la misma manera, podemos estar en casa o podemos estar con nuestros colaboradores del trabajo sin estar presentes a ellos y no los vemos. ¿Qué es lo que vemos? Los pensamientos obsesivos, los pensamientos repetitivos, lo que sentimos que no está bien, vemos nuestras quejas, vemos nuestra angustia, vemos lo que nuestras insatisfacciones, vemos eso es lo que vemos, pero no vemos al otro, no estamos para el otro. Y a veces puede suceder esto que tú decías también, en donde miramos al otro y creemos que es de una manera cuando no es así. Y como la chica que veía las flores grises cuando eran moradas, ¿no? Es que yo sé que esta persona es de tal o cual manera porque yo la he visto que es así, así y asado. Y entonces, ¿qué es lo que hace que nosotros veamos al otro de una manera diferente a como es esa persona? Eh, y cuando nosotros tenemos este filtro en nuestra mirada, venimos del pasado. No estamos viendo a la otra persona en el presente realmente, es como si tuviéramos volteados los ojos al revés. Lo que estamos viendo es una proyección de nuestro propio pasado. Es esa persona, me recuerda a alguien más que se parece y entonces yo pongo todo el conflicto o toda la personalidad de esa persona en este ser que tengo aquí enfrente. Y esto es lo que pasa, ¿no? Es un poco como estas personas que se miran al espejo y se ven obesas cuando no están obesas. Pero se ven al espejo y dicen: "No, yo estoy obesa", que esto ya es todo un trastorno, ¿no? Entonces, la mirada está distorsionada, la mirada está enferma, vamos a decir, y se tiene que hacer un trabajo bien profundo en sus emociones y en toda su energía para que pueda restablecer la mirada. Quiero hablar, por cierto, acerca de todas las infecciones que tenemos en los ojos y cómo todas estas infecciones, cuando tenemos padecimientos continuos en los ojos, también tiene que ver con con cosas emocionales y con cuestiones de vida que no están resueltas y que entonces eso se manifiesta en la mirada y se manifiesta en los ojos. Y antes de que pases a eso, Mariana, es que lo que dices es muy interesante, ¿no? Y creo que, bueno, a mí personalmente algo que me ha impactado mucho es cuando empiezas a ver en el otro, darte cuenta que, por ejemplo, tú dices, ay, esta persona es muy enjuiciadora. Y poder darte cuenta que eso que estás viendo en el otro es en realidad algo que no has Lo reconocido tuyo. tuyo, interno, ¿no? Sí, Y le pones así como sí, la sí. película de lo que tú no tienes resuelto al otro.
Al otro. Sí, por supuesto. Esto es tener la mirada hacia uno mismo y entonces proyectas tus propios conflictos o tus propias carencias en otra persona y estás segura que la otra persona es así y no es la otra persona, es uno mismo. Por eso es que cuando haces trabajos internos profundos y vas generando transformaciones de vida, muchísima gente comenta esto, la vida es la misma, la ciudad en la que vivo es la misma, pero la veo diferente. Es como si viviera en otro país, o en otra ciudad, o en otras circunstancias, o como si me hubieran cambiado de pareja, ¿no? Es todo es lo mismo, pero lo que se alteró, fue mi manera de observar, mi manera de mirar y mi manera de conectarme con toda mi realidad inmediata. Sí, 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 sí. Y ahora, bueno, entrando en las afecciones, bueno, ¿cuáles son las distintas afecciones que tú has visto que más impactan en la vista y que modifican nuestra manera de ver y relacionarnos? Incluso se me viene también que tanto el estrés impacta en la vista, porque es algo, bueno, Bueno, sí. perdón, se me viene así como, incluso al, algunos momentos en los que puedes perder la vista por estrés, por estar tan estresado. Yo me acuerdo de estar estudiando en la Ujú. universidad y un momento así de mucho estrés y cerré los ojos y durante 5 minutos los abría y no podía ver. Dije, ¿qué pasó? Ujú, Me asusté mucho. Dije, ya no ujú, puedo ver. Y ujú, tardó un ujú. rato hasta que como que bajó ese, yo creo que era un momento de mucha tensión Sí, y sí, sí, pude sí, por recuperar la supuesto. vista. Bueno, hay muchísimas cosas que tienen afecciones en la vista, claro que sí. Eh, Varias de estas afecciones tienen que ver con desde cosas externas, como la contaminación, ciertos productos que nos comemos o que nos tomamos que afectan a los ojos como el aspartame, ¿no? El aspartame es un químico que sí afecta la vista física, así es, nos podemos perder capacidad de visión y capacidad de memoria con este tipo de químicos que están en los alimentos y en casi todas las bebidas light, todavía ponen este tipo de químico. Entonces, la contaminación también puede dar una afección profunda con los ojos y, por supuesto, el estrés, lo que tú decías hace un momento, ¿no? Si hay muchísimo estrés, los ojos funcionan por los nervios oculares y los nervios oculares también están conectados al cerebro y al sistema nervioso, por supuesto. Entonces, si hay un exceso de estrés y el sistema nervioso está todo irritado, pues claro que esto va a tener una afección con los nervios oculares y los ojos y el exceso de pantallas, ¿no? Mucho tiempo trabajando en la computadora, mucho tiempo viendo el celular, todo esto sí va teniendo una afección directa con los ojos, por supuesto. Ahora, al principio también hablaste de todo lo que observamos, que es solo es una parte de la realidad. Ahora, ¿qué pasa con tantas cosas que estamos viendo desde chiquititos y Mm, de las cuales como que las mandamos al inconsciente? Entonces, la vista quizás las mm. está viendo y además como que me viene la reflexión de que muchas veces es más importante lo que vemos que lo que escuchamos, ¿no? Como los padres, ¿no? Que Sí, decimos, bueno, no hagas esto, pero no. no, no fumes si yo estoy fumando enfrente tuyo, no sé, algo así. Sí, bueno, la incongruencia, ¿no? La incongruencia de lo que dicen los padres con lo que realmente hacen, pues es una cosa que hay que cuidar muchísimo, por supuesto. Pero también el abuso y el exceso de pantallas. Ahora ya se está cuidando muchísimo más, por ejemplo, que los bebés y que los niños muy pequeños no vean pantallas hasta cierta edad, porque hubo pues hay un exceso ahí con ponerles a los niños las pantallas desde muy pequeños para que no den lata, para que estén callados, para que nos dejen en paz, ¿no? Para que los adultos puedan platicar en paz. Y entonces pones al niño en una silla, le das su pantalla y el niño se la pasa viendo juegos. Esto sí es juegos, pero hay muchos niños que tienen acceso libre a toda la información que hay en redes y
también esta es una información que, por supuesto, está entrando por la mirada y que está, pues, generando toda una realidad y toda una manera de ser y de comportamiento en los niños también por el exceso de información que hay en redes que no es apropiada para la criatura. Y entonces puedes ver en niños muy pequeños que hay déficit de atención, que hay ansiedad, que hay depresión, eh, y este tipo de comportamientos en donde los niños no están realmente felices, porque que estén jugando con la pantalla no es lo mismo a que estén jugando a la pelota, al aire libre, en un parque, en donde hay naturaleza, en donde hay otros niños, en donde hay una interacción humana. Necesitamos regresar a ese tipo de interacción desde que somos niños. Igual los adultos, pasamos demasiado tiempo frente a pantallas absorbiendo información que muchas veces es innecesaria y que muchísimas veces, la mayor parte de las veces, está equivocada. Además, es información falsa. Entonces, tenemos un abuso de información. Todo esto entra por la mirada, entra por las pantallas y perdemos la interacción humana. Perdemos la capacidad de poder hacer relaciones íntimas o de relacionarnos con la vida de una manera más simple y más natural. Y sí necesitamos regresar a ello. Si nosotros que ahora trabajamos muchas horas en computadora nos damos la oportunidad de darle descanso a los ojos, y de salirnos a caminar a un parque, a un lugar a donde podamos apreciar la naturaleza, el cielo, el sol, los pájaros, vamos a poder restablecer toda la energía de nuestros ojos y vamos a poder nutrir. La mirada se nutre y se nutre con la naturaleza. No se nutre con cosas en pantalla, se nutre con los verdes de los árboles, con los colores de las flores, con los pájaros, de eso se nutre nuestra mirada, con el color del cielo. Por ejemplo, mirar el horizonte del mar es algo que sana muchísimo. Siempre que yo estoy frente al mar, paso un buen rato mirando solamente el horizonte y después la puesta del sol o la salida del sol. Estas actividades son importantísimas porque nos sanan la mirada y al sanarnos la mirada, vamos teniendo un orden en la conciencia y un acomodo en el alma también. Y recuperamos la visión, recuperamos también nuestra paz interior y nuestra paz mental. Y fíjate que se pueden recuperar también, estos problemitas que luego podemos tener como de miopía y astigmatismo sin necesidad de operación. Y bueno, yo soy un caso de un buen ejemplo de recuperación de visión. Yo tenía miopía y astigmatismo y ahora tengo miopía ya no tengo en ninguno de los 2 ojos, y astigmatismo me queda muy, muy poquitito en un ojo nada más, en el ojo izquierdo. El ojo derecho ve perfectamente bien. ¿Qué es lo que me cuesta y lo que sigue estando afectado? Y eso es por el uso de las pantallas, la vista cansada. Entonces, procuro a mis ojos darles ejercicios, ¿no? Como gimnasia de ojos y ver el exterior, ver la naturaleza, para ir trabajando también con el tema de la vista cansada. Pero los temas de miopía y de astigmatismo, de veras son reversibles cuando trabajamos con los ojos, cuando aprendemos a relacionarnos con la vida de una manera más armoniosa y también cuando tomamos los nutrientes apropiados para la mirada. Entonces, sí hay una serie de cosas que son reversibles. Esto con problemas oculares, digamos, ¿no? Y hay ciertas enfermedades que se dan, por ejemplo, he tenido pacientes que cada 6 meses o cada 4 meses, una cosa así, les dan infecciones de ojos y les salen perrillas, que nosotros en México le llamamos perrillas, que son estos pequeños abscesos en los párpados, o tienen, ¿cómo se llama cuando conjuntivitis? Entonces, si nosotros trabajamos
con qué es lo que está pasando en la vida de esa persona y sanamos el plexo solar, dejan de aparecer perrillas y los ojitos dejan de tener infecciones y deja de haber conjuntivitis. Pero si nosotros nos nutrimos con exceso de información en pantallas que no es favorable para nosotros, si nos nutrimos con mucha comida química procesada, comida que en México le llamaríamos comida chatarra, si nosotros, tomamos demasiado alcohol, demasiada cerveza, demasiado tequila, demasiado lo que sea, entonces vamos a tener una afección en el hígado. El hígado se va a inflamar, se puede poner hígado graso, ¿verdad? También, y vamos a estar teniendo problemas de infecciones en los ojos continuamente. Ahora, este, ¿qué opinas de estas frases, Marian? A ver, Hay quienes dicen ver para creer y otros que dicen creer para ver. ¿Qué opinas de estas? ajá, qué bonito, Sí. ¿verdad? Creer para ver y ver para creer. Bueno, pues ver para creer, pues, pues es eso ¿qué lo dirían? Depende del contexto, ¿no? Porque puede ser que lo digas como desde un lugar muy intelectual, como si no lo veo, no lo creo, si no lo veo, no confío en eso. O puede ser que que lo digas desde un lugar en donde quieres observar que las acciones de una persona son congruentes con lo que dice, ¿no? Entonces dices, a ver, ver para creer. Tú dices esto, okey, voy a verlo, voy a observar si esto que tú dices es congruente con quién eres, y entonces voy a poder depositar mi confianza en ti, pero si no, pues no voy a poder depositar mi confianza en ti. Y lo otro es para las personas, pues, como decíamos hace un momento, muy racionales, muy intelectuales, en donde si no ven, otras realidades, si no ven otras cosas que pasan en la vida y que sí existen, entonces no creen en ellas. Hace muchos años, pude tener la oportunidad de tomarle foto y de un video chiquitito que por ahí debe de andar, de una hadita. Yo vivía en un lugar en donde la naturaleza era muy viva y había hadas y había pequeños duendes, y no me creían que yo los podía ver y los podía escuchar, hasta que un día pude filmar a una hadita y le tomé fotografía a la hadita y la compartí con muchísima gente, ese pequeño video, para que digan: "Miren, es que sí existen, solo no los ven", y no los ven no porque sean invisibles, no los ven porque no observan la naturaleza y tampoco escuchan, por eso tampoco los escuchan, porque no, la gente está demasiado metida en sus pensamientos, no tiene capacidad de observar la naturaleza. Cuando estás en un lugar muy virgen y tienes esta capacidad, vas a poder observar elementales de la naturaleza. Y luego, si eres alguien que tiene una fuerte capacidad de percepción y está basándose también en su disciplina a través de la meditación, entonces vas a poder ver colores, los colores del aura, las energías de las personas, puedes ver el pasado, puedes ver un poco el futuro, puedes ver un montón de cosas, ¿no? Y se puede ver. Pues no se va a ver con estos ojos así físicos, como lo que podemos ver como los objetos, que podemos ver que son muy obvios, pero se van a ver con una percepción que está detrás de la mirada, que es la capacidad de percibir otros niveles de realidad y de percibir como otras cosas, otros planos. Y sí se puede percibir, por supuesto. Ujú. Sí, ¿no? Y a medida que vamos también en cada momento de nuestra vida vemos cosas distintas, ¿no? Como desde podemos ver el mismo bosque o la misma película o leer el mismo libro Mm. y vemos cosas distintas en eso en distintos momentos de la vida.
Bueno, eso es muy importante también lo que tú estás diciendo, ¿no? Es como cuando tenemos el recuerdo de que la casa donde vivíamos cuando éramos pequeños tenía un pasillo enorme y luego crecemos y decimos, ¿en dónde está el pasillo enorme? Era un pasillo chiquitito, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, la mirada va a tener distintas transformaciones en la medida en la que como seres humanos vamos creciendo y vamos transformando nuestra vida, por supuesto. Y también, en la medida en la que despertamos, es cuando despertamos de la conciencia, ¿eh? En esa medida es cuando podemos decir: "Qué barbaridad, esto no lo había visto, nunca me había dado cuenta, no lo había observado", porque de repente es como abrir ventanas en la mirada de una realidad que ahí ha estado y que no habíamos visto, porque la conciencia era la que estaba cerrada. ¿Y qué pasa con esas cosas, Marian, que no aguantamos ver? Por ejemplo, gente que, no sé, ve una jeringa y no aguanta, o ve sangre y no aguanta, Mm, o ve a, a un indigente en la calle y no aguanta y necesita correr la mirada. ujú. Pues es bueno, hay muchas causas ahí. Puede haber un trauma atrás, ¿no? Depende de lo que vea, pero si hay una reacción de dolor y de no poderlo ver, ¿no? Que te escondes, generalmente hay un trauma atrás, y ese, trauma se revive cuando ves una escena que te lo recuerda, que esto lo puedes ver en la calle o lo puedes ver en una película, ¿no? Por ejemplo, una película violenta, una película, no sé, yo no sé, este tipo de información, ¿no? De escenas que son muy, muy violentas y que no la puedes ver. Una es, puede ser que te recuerde un trauma. Otra, puede ser que tu sentido de percepción y de compasión están tan abiertos y son tan grandes que entonces ver el dolor humano te duele, literalmente te duele. Y pues, básicamente yo diría que son estas 2, ¿no? Como si ves, a un indigente en la calle y que esto te duela, pues, está hablando también de un sentido compasivo con la vida. Si ves una jeringa o si ves sangre, está hablando de un trauma. Te traumaron de chiquita cuando cuando fuiste al médico que te quería poner la inyección, trauma, y entonces ves jeringa y ya no puedes con esa información, ¿no? Y que para todos los tejedores y tejedoras de conciencia que quieran desarrollar una observación más consciente, ¿qué Mm, ejercicio nos recomiendas? Hablaste mucho, bueno, de la importancia de mirar la naturaleza, que creo que es algo que ujú. además la miramos y sin prestarle plena atención. Ujú. Este, bueno, ¿qué nos podrías recomendar? Eh, la mirada está relacionada con estar presente. Si tú no ves el entorno, si no observas el entorno, no estás presente, estás en tu diálogo interno, en tus muchos pensamientos. Entonces, tener la mirada, en atención plena es estar presente. Y yo creo que la mejor recomendación que yo puedo dar, pero es la más difícil, es estar presente a aquello que se vea. Estar presente a que si tomo un libro, estar presente a que si agarro una como los niños chiquitos. Los niños, a mí me impresiona mucho ver a los bebés, esto que hablábamos, ¿no? Cuando un bebé mira, observa, lleva toda su mirada, está totalmente presente. No se distrae con el diálogo interno, no está pensando qué veo, qué significa, qué está, no está en su diálogo, está presente a la mirada y dirige su mirada a aquello que observa. Esto necesitamos regresar a esto, necesitamos regresar a la atención plena a través de la observación en todo lo que hacemos. Y la mejor curación para los ojos es ver naturaleza. No videos de naturaleza en pantallas, no.
ver naturaleza de verdad, salir al campo, salir al mar, ver la lluvia de cerquita, sentir la lluvia y verla. em, Observar atentamente a las flores, a los árboles, a las montañas a la distancia. Aprender a ver a la distancia es todo un aprendizaje. Eso yo lo aprendí cuando estuve con los coras en la sierra de Nayarit. Cómo ellos podían observar a la distancia, allá lejos, 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 cuando alguien venía, ¿no? Entonces me decían: "Sí, ahí viene", y yo decía: "Ay, pero, ¿por dónde?". Yo no veía nada, veía muchos árboles y montañas y todo, y no veía nada hasta que aprendí a enfocar. Es un enfoque muy especial que tiene que ver también con la atención plena, en donde tú puedes distinguir a distancia lo que puede pasar de lejos o de cerca. Entonces, pues, aprender a estar presente, eso es todo, y llevarlo a la práctica. Sí, y darse ese espacio, ese tiempo, ¿no? De estar, de estar en la naturaleza y mirar. Aunque estés en la ciudad, incluso asomarte a ver el cielo, la luna, ahora que está la luna llena, un Sí, rato está divina mirar. la luna, ¿verdad? Sí, Sí, hermosa. exacto. Es exacto, aunque se viva en una ciudad grande o en una ciudad pequeña, hay manifestaciones de la naturaleza y hay que encontrarlas, hay que aprender a verlas y apreciarlas. Aquí está este pedacito